Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a estos directos de todos los miércoles, hoy Día de Reyes, así que feliz Reyes para todos y todas. Vamos a ir esperando que se sume la gente a este día. Leo Díaz, ¿qué tal Leo Díaz desde Uruguay? Tanto tiempo. Marina, bueno, vamos esperando que se sume la gente. Silvia, Noemí también. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Como digo, este es este primer directo del año en el cual, como todos los meses, hago un directo que es pura y exclusivamente relacionado a lo que es consultas en psicosomática y transgeneracional. Y en este caso habíamos dejado en el post para que nos enviaran algunas consultas relacionadas a psicosomática o transgeneracional. ¿Qué tal, Leo? Bueno, tanto tiempo aquí desde España para Latinoamérica. Comúnmente tenemos gente, no sé si Eduardo hoy se conectará desde Suiza. Bueno, hablaremos igual de todas formas, como digo, porque estos directos quedan aquí conectados, perdón, quedan en mi Instagram y pueden acceder en cualquier momento. Bueno, voy a empezar con una consulta que me preguntaron. ¿Por qué? Es decir, me preguntaron sobre las capas embrionarias, ¿no? Es decir, cuando nosotros vemos el diccionario bioemocional, ustedes se pueden bajar desde vuestro móvil un diccionario bioemocional en el cual habla en algún momento de lo que son capas embrionarias. ¿Y por qué es tan importante hablar de las capas embrionarias? Porque es importante el estudio de las capas embrionarias para lo que es el modelo de las leyes biológicas de la medicina germánica. Entonces, en la medida que nosotros sepamos las diferentes capas embrionarias, vamos a saber qué tipo de situación, ¿no? Saberlas nos permite conocer hacia qué tipo de situación o experiencia ha vivido la persona en la sintomatología que está teniendo, ¿no? Y conocer con precisión qué tipo de programa especial de supervivencia, porque recordemos que Hammer hablaba de programas de supervivencia. Él hablaba de básicamente las 5 leyes biológicas de la medicina germánica y hablaba de 5 capas embrionarias. En este caso voy a hablar solamente de 4. Por eso, cuando ustedes se encuentran o van a acceder a una sintomatología dentro del diccionario de biodescodificación, descodificación biológica, o de la medicina germánica, habla principalmente de estas capas embrionarias. Si conocemos básicamente la capa embrionaria de la cual deriva un tejido que está presentando un cierto cambio fisiológico, entonces podemos saber en qué fase se encuentra la sintomatología, es decir, la enfermedad. Podemos saber también cómo va a ir derivando también ese tipo de enfermedad precisamente, y podemos saber qué ocurrió en un momento preciso, es decir, nosotros le llamamos el famoso psicoshock, en un momento preciso de la persona, en una experiencia vivida, que esa experiencia vivida ha superado los umbrales de tolerancia de la persona, y nosotros le denominamos psicoshock emocional. Las capas embrionarias básicamente se les llaman también capas germinativas o capas germinales, y son un grupo de células diferenciadas que se generan principalmente durante el desarrollo embrionario y que dan origen a todos los tejidos de nuestro cuerpo y a todas las funciones de nuestro organismo. ¿Vale? Por eso sabemos que según la capa embrionaria afectada o el órgano afectado afectará a una capa embrionaria concreta, o la capa embrionaria concreta que está afectada afectará a un órgano, porque debido a que varias capas pueden afectar a varios órganos, y eso nos va a dar una pista concreta si estamos hablando de una función de supervivencia, si estamos hablando de una función de protección, si estamos hablando de una función de movimiento o función de relaciones humanas. Dentro de lo que son las capas embrionarias tenemos básicamente, como decía, voy a hablar de 4 capas embrionarias. La primera es el endodermo, y estamos hablando de una función de supervivencia. Es decir, podemos encontrar en el diccionario bio que dice primera etapa, función de supervivencia. Aquí estamos hablando de todos los órganos que son afectados para nuestra propia supervivencia. ¿Cuáles son esos órganos? El pulmón, evidentemente, como supervivencia necesitamos respirar.
necesitamos agua, los riñones, necesitamos alimentarnos, para lo cual estaríamos hablando de todo lo que es el aparato digestivo, y también necesitamos reproducir nuestra especie. Por lo tanto, aquí estamos hablando del útero, lo que es útero, próstata, porque también me llegó una consulta relacionada a un cáncer de próstata. Aquí estaremos hablando de úteros, ovarios, próstata, testículos, ¿no? Siempre hablamos del hombre de la caverna, o cuando ustedes están en una isla y se quedan solos, la primera necesidad que tienen es la de supervivencia, y si no están satisfechas esas necesidades de supervivencia, se empezarán a activar inconscientemente ciertos programas de supervivencia que afectarán a ciertos órganos que lo único que tienen como función es hacernos vivir más. Como dije muchas veces, y decía Jung, la enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para curar al hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que al final esa enfermedad o ese órgano que yo tengo afectado, esa sintomatología, no deja de obedecer a un programa que lo único que está haciendo es hacerme sobrevivir. En la segunda etapa, que estaríamos hablando del mesodermo antiguo, el mesodermo tiene una lámina interna y una lámina externa, estaríamos hablando del mesodermo antiguo, estaríamos hablando de la segunda etapa. Estamos hablando de una función de protección, es decir, una vez que tenemos nuestras necesidades básicas cubiertas de alimentación, reproducción, respirar y tener agua, necesitamos protegernos. Tengo que protegerme a mí, a mi descendencia, a mis abuelos, a todo el clan. Aquí estaremos hablando principalmente las fascias, las meninges, el peritoneo, diferentes partes de nuestro cuerpo. Aquí, Aurora, no sé si me has pinchado para participar del directo, o quieres mandar una solicitud. Por favor, pónmelo aquí, y así podemos hablar directamente con todos y la ven todos la consulta, y si no, dentro de un poquito te hago entrar al directo. Entonces estábamos hablando de la segunda etapa, que es la capa embrionaria, que es una función de protección. Entonces, una vez que tenemos nuestras necesidades básicas cubiertas, nos tenemos que proteger a nosotros mismos y a nuestra descendencia. La tercera capa también es la capa embrionaria del mesodermo nuevo, y estaríamos hablando de la tercera etapa, que en este caso estamos hablando de la función de movimiento. Es decir, una vez que tenemos nuestras necesidades básicas cubiertas, una vez que estamos con nuestras necesidades, nos sentimos protegidos y tenemos a todo nuestro clan protegido, pasamos a movernos, ¿no? A buscar ese alimento fuera. Tenemos que salir a trabajar y a buscarnos la vida para traer ese alimento a casa. En el hombre de la caverna, evidentemente, sería salir afuera y compararse también con otras especies para saber si me van a comer o si yo puedo cazarlos y comerlos. Y aquí estaríamos hablando siempre de lo que es el sistema osteoarticular, lo que es los músculos, tendones, todo lo relacionado a huesos, que son movimiento. Entonces, cualquier parte de nuestro cuerpo que tenga que ver con tendones, músculos y huesos, estamos hablando de la tercera capa, y nos da un indicio de que la persona ha tenido un psicoshock emocional que superó los umbrales de tolerancia y que está relacionada con la función de movimiento. Ha salido a cazar y no ha tenido los resultados, ya que esta etapa, cuando nosotros salimos a cazar, sino a salir a buscar cuando salimos a buscar el alimento, si damos unos resultados negativos, evidentemente hay una desvalorización entre lo que yo pienso que tendría o debería ser y lo que es realmente. ¿Qué tal, Patri? ¿Cómo estamos? A ver si hacemos algún directo el miércoles que viene. Tengo un directo con Fabio Teixeira, pero a ver si para el siguiente te invito a este canal. Y Patricia, Coach Patricia, síganla también en Instagram, que tiene unos directos muy chulos, con entrevistas muy chulas, y hemos hecho algunos directos con ellas. Entonces, estábamos en la capa del mesodermo nuevo, que es la tercera capa, y por último tenemos la capa del ectodermo, la cuarta etapa, que es la función de relaciones humanas. Aquí, una vez que nosotros hemos salido a cazar, tenemos que gestionar nuestras relaciones humanas. Y aquí también estamos hablando de obligación de resultados. Si es negativo ese resultado, va a haber una desvalorización y se va a afectar una parte de nuestro cuerpo. ¿Bien? Entonces, para la consulta, que no recuerdo quién la había hecho, que me preguntaba por qué en el diccionario bioemocional que se pueden bajar, creo que para iPhone no está para
para Android. Aparece como un bebé con naranja, entran a Google Play, se pueden bajar, ahí aparecen todas las sintomatologías, enfermedades de todo tipo, y hay que entender porque tiene alguna terminología técnica, como esto que me estaban consultando, el tema de las capas embrionarias. Entonces, las 4 capas embrionarias que controlan todos nuestros tejidos y funciones de nuestro organismo, básicamente tienen la función de satisfacer necesidades básicas, función de protección, función de movimiento y función de relaciones humanas. Hammer hablaba de 5, habla también de mesodermo de transición, una capa de mesodermo de transición que no la comenté. Entonces, por eso sabemos o nos da una idea de que cuando una persona tiene una determinada sintomatología, sabemos qué tipo de conflicto ha tenido la persona. Siempre ha sufrido un psicoshock, que nosotros denominamos un psicoshock emocional, que ha superado los umbrales de tolerancia de esa persona. Esos umbrales de tolerancia evidentemente son subjetivos, por eso decimos que una misma situación para una persona puede afectar a un determinado órgano y para otra persona puede afectar a otro órgano totalmente diferente. Por eso hablamos siempre también de relativizar, ¿no? Tenemos que entender que estamos dentro de esta matrix y la idea es poder despertar en esta matrix, tomar la pastilla roja que decía al final Neo le daba, se la daban a Neo, la pastilla roja, y entonces el tipo despertaba dentro de la propia matrix. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, tratar de despertar y entender que muchas veces nos preocupamos por cosas o no obtenemos los resultados que queremos, pero no somos conscientes que estamos dentro de un software creado por nosotros mismos en una realidad virtual. Es tal cual lo que estamos viviendo. La película Matrix muestra tal cual el concepto de que nosotros vivimos una ilusión y continuamente estamos en nuestro día a día tratando de obtener más, tener. Nos basamos en el tener y no tanto en el ser. Por lo tanto, es importante cómo salimos del concepto de la Matrix, tomando conciencia, estando en este momento presente, tomando esas decisiones, sabiendo que esas decisiones, aprender de esas decisiones. Hoy justo hablaba en la mañana con mi pareja, en el cual ella me decía que había tomado una decisión errada hace 4 años atrás y todavía se sigue quejando de las consecuencias de esa decisión. Es decir, si yo tomé una decisión errada, que nunca son erradas, pero si yo considero que tomé una decisión errada en mi vida, voy a tomar otra decisión que pueda corregir la primera situación, y si no, evidentemente, esa decisión que tomé ha tenido una causa y ahora no lo puedo cambiar, lo que tengo que preguntarme es qué me ha hecho, qué aprendo de esta experiencia para no volver a repetirla. Es decir, aprender del pasado, como siempre digo, disfrutar del presente y proyectarnos al futuro. Lo que no puedo hacer es quedarme en una experiencia pensando que tomé una mala decisión y sigo quejándome continuamente. Ahí voy a entrar en una incoherencia emocional y eso evidentemente me llevará a afectar en alguna parte de nuestro cuerpo. Por lo tanto, esa primera, a ver qué estoy viendo aquí, me han pedido algunas solicitudes para entrar. Bien, sigamos. Si tienen alguna consulta, como dije al principio, los que se integran ahora a la charla, al directo, si tienen alguna consulta psicosomática y transgeneracional, la vamos resolviendo en la medida de lo posible, si sé la respuesta. Y si no, vamos a trabajar sobre algunas de ellas que me han dejado en el post del Instagram, de Instagram que pusimos. Puedes dejar aquí tu consulta. Una de las primeras, la que decía, era la del concepto de las capas embrionarias. Ahora estábamos hablando del concepto del psicoshock de poder relativizar ciertas historias en nuestra vida, ciertos conflictos, siendo prácticos, ¿no? Y al final siempre esas decisiones que tomamos en nuestra vida nos llevan a aprender. De eso es lo que tenemos que sacar. Es decir, cómo despertamos en esta Matrix, despertamos tomando conciencia que esto es un programa y que muchas veces nosotros estamos queriendo que las situaciones sean de una determinada forma cuando en realidad son de otras. Esta diferencia es la que comúnmente siempre digo que me lleva a estresar en mi vida y se produce al final en mi cuerpo un desequilibrio. Ya no estoy en esa homeostasis psíquica
y biológica. Por lo tanto, cada decisión que yo tomo en mi vida es la correcta, independientemente de que no sea el resultado que yo quiero obtener, y a partir de ahí tendré que corregir o simplemente poder aprender. Como a veces la situación no es tan fácil decir, bueno, la mente le digo, esta situación pasa y lo que me dijo tal persona o lo que me dijo tal otra o lo que me dijeron en el trabajo o ahora que me echaron del trabajo lo voy a tomar como algo, lo voy a relativizar porque aquí un coach terapeuta me dijo que tenía que relativizar y no, la teoría está muy bien, pero la práctica es otra y eso lo sé y me consta por mí mismo y por lo que veo en la consulta diariamente. Por lo tanto, cuando muchas veces no podemos relativizar, que dijimos, relativizar es tomar conciencia, como tomo conciencia a partir de despertar aquí sabiendo que todo lo que me sucede en mi vida yo le estoy dando una interpretación desde mi propio mapa mental, y que cuando no se ajusta a mi propio mapa mental, esto me hace enviar unas sustancias a mi cuerpo que me hacen afectar a mi sistema inmunitario y a esos tejidos y esas capas embrionarias. Al final, si yo no tomo conciencia de esa relativización, enfermo. Entonces, si no soy capaz de relativizar, lo que tenemos que hacer, como siempre digo, es ir a esa experiencia, ese psicoshock que superó mis umbrales de tolerancia, y permitirme sacar esa emoción que ha quedado bloqueada en mi cuerpo. Evidentemente, siempre digo que también hablamos de dramas, de situaciones dramáticas, situaciones que se han vivido o se han vivido a solas, que ha sido algo nuevo para mí, que me ha producido, es un antes y un después, que se produjo de forma inesperada. Todas estas condiciones son de lo que denominamos un psicoshock. Quedan en el inconsciente y eso va a querer salir, porque al final no se ajustó esa información a lo que yo quería. Esa emoción queda clavada o queda anclada en mi cuerpo y, como decimos en psicosomática, todo lo que tú no expresas se imprime en tu cuerpo. Bien, estaba mirando el tiempo, a ver si hay alguna consulta que quieran hacer relacionado a alguna consulta psicosomática. Otra de las que proponían, me decía una persona que tenía el padre que tiene cáncer de próstata. Bien, básicamente el cáncer de próstata es la primera etapa de supervivencia. De esto que acabo de explicar, de las 4 capas embrionarias, el cáncer de próstata pertenece a la función de supervivencia. Recordemos que es pulmón, aire, agua al riñón, sistema reproductor, sistema digestivo para alimentarnos, y la próstata básicamente tiene el sentido biológico de la próstata es producir un líquido seminal que es el encargado de alguna manera de proteger y nutrir al propio espermatozoide. Bien, también además tiene otras funciones, que es de poner en marcha y dirigir el sistema reproductor de hombres que de alguna manera se encuentran fuera de la edad estipulada como reproductiva. Bien, entonces cuando ya el hombre no puede reproducirse de la misma manera o no puede satisfacer a su hembra de la misma manera que lo hacía antes, entonces básicamente la próstata trata de generar cada vez más producción celular. Los conflictos de la próstata básicamente se pueden resumir en 3. No me voy a detener demasiado en esto, pero esta persona que puso esta consulta tiene que buscar, o su padre en este caso, tiene que buscar 3 resentires o 3 experiencias relacionadas. 1, conflicto de casa, es decir, todo lo que es óvulos, aparato reproductor, lo denominamos casa, es un conflicto que ha superado los umbrales de tolerancia de esa persona en su propia casa. Puede ser un conflicto relacionado a la propia descendencia, como decíamos, que es la primera etapa, es poder seguir desarrollándome dentro de este clan y poder seguir teniendo descendencia, y entonces es un conflicto de la descendencia principalmente con los nietos, ¿bien? O eventualmente un conflicto de una persona que no puede satisfacer sexualmente, principalmente se da en los hombres, que no puede, un hombre mayor que por ejemplo tiene una pareja bastante más joven y llega un momento que no puede satisfacerla sexualmente. Por lo tanto, el cáncer de próstata es de la primera etapa, como dije, y tiene estos 3 básicamente resentires: un conflicto importante en la propia casa, un conflicto relacionado con la descendencia y los nietos, y un conflicto principalmente sexual, es decir, no satisfacer
a la hembra. No sé si tienen alguna pregunta relacionada al cáncer de próstata. Estoy viendo aquí las personas que están, todas las personas que están conectadas. Bien, otros conflictos que propusieron, los pusieron por separado, pero yo al final los puse los tres analizados, los tres juntos. Es un conflicto de rodilla, un conflicto el de rodilla ya lo había hablado en algún otro directo, un conflicto de tobillo, un conflicto de rodilla y un conflicto de cadera. Básicamente estos tres conflictos pertenecen a la tercera etapa, que es la de movimiento. Recordemos, la tercera capa embrionaria, el mesodermo nuevo, es el movimiento. Entonces, en el caso del tobillo, aquí estaríamos hablando de un movimiento y valoración. No estoy tomando un buen camino, es un conflicto de dirección. En realidad, ¿por qué los agrupé los tres? Tanto el conflicto de rodilla, de tobillo como de cadera, si bien tienen resentires diferentes, tienen un conflicto de movimiento. Es decir, hay una parte de mí que quiere ir hacia un lado y hay otra parte de mí que quiere ir hacia el otro, y esto me puede afectar o el tobillo o la rodilla o la cadera. Pero a su vez, por otro lado, el tobillo tiene un conflicto de movimiento y valoración, es decir, no estoy tomando un buen camino, tiene un conflicto en la propia dirección. El conflicto de rodilla, ya lo había explicado en alguna oportunidad, es un conflicto de desvalorización, es decir, no me quiero someter frente a una situación que estoy viviendo, o frente a alguien, frente a un jefe, frente a una decisión de mis padres. Esto principalmente, los conflictos de rodilla, tienen su programante en la adolescencia, son resultados que no son los resultados que yo debería tener, o que pienso que debería tener y no los estoy teniendo. Y en el conflicto de cadera estamos hablando conflicto de oposición, conflicto de vesícula biliar, conflictos de incestos simbólicos o un conflicto arcaico de mantenerme en esta posición. Me quiero mantener en esta posición, pero hay una parte o las situaciones de mi vida me llevan hacia otro lado. Recordemos que cuando la persona no está en esa coherencia emocional entre el pensar, el sentir y el actuar, es donde viene esa superación de los umbrales de tolerancia, esa energía queda bloqueada en mi cuerpo, yo no soy capaz de expresarla y al final se me va a afectar un órgano muy determinado. El colon irritable tiene que ver, me pregunta Patricia, tiene que ver con, bueno, se le llaman aquí putadas o guarradas que no estoy digiriendo adecuadamente, igual que el cáncer de colon. Es decir, un colon irritable, si permanece ese conflicto, es decir, si mantenemos ese conflicto durante mucho tiempo, puede derivar en otros conflictos bastante más complejos. Por lo tanto, cuando estamos hablando del aparato digestivo, el intestino, el intestino delgado, el intestino grueso, el colon, estamos hablando de cosas que no estoy digiriendo bien. Pertenecerían también a la primera etapa. Son situaciones que no he digerido adecuadamente. Pienso que la situación no se está ajustando a lo que yo estoy viviendo, y como decimos en psicosomática también, si tú te comes una ostra en mal estado o si te comes una putada que te hace tu hermano, tu hermana, tu padre, tu jefe, tu compañero de trabajo o tu vecino, no va a superar tus umbrales de tolerancia, dado que la situación no se ajusta a lo que tú crees que debería ser, y eso es lo que te va a llevar a esa incongruencia emocional que te llevará a tu cuerpo a decirte que no estás digiriendo adecuadamente una situación. Siempre tenemos que preguntar, desde cuándo tienes el conflicto, ¿vale? Es decir, cuando una persona aparece en la consulta con un determinado conflicto psíquico o una determinada sintomatología psíquica, física o comportamental, tenemos que preguntarle desde cuándo lo tiene. Esto siempre lo aclaro en los directos que hago, las consultas psicosomáticas y transgeneracionales. Nos tenemos que preguntar desde cuándo lo tiene la persona. Si la persona te dice desde los 20 años, tenemos que ir, ya sabemos por el tipo de conflicto, de sintomatología que está teniendo la persona, ya sabemos que nos está dando una pauta de a qué capa embrionaria pertenece y qué tipo de conflicto está teniendo, si es un conflicto de supervivencia, si es un conflicto de protección, si es un conflicto de movimiento o es un conflicto de relaciones humanas. Entonces, a partir de ahí, podremos investigar, a partir de charlar con la persona, cuál es el posible conflicto que se puede estar presentando, ¿no? Dermatitis atópica. Bueno, dermatitis atópica, he estado con una persona que llevaba 25 años con una dermatitis
atópica por todo el cuerpo y bueno, tenía que usar falda porque no podía ni tocarse con el pantalón, porque bueno, se rascaba, se sacaba la piel. Todos los conflictos de piel tienen, la palabra clave dentro del conflicto de piel tiene que ver con la separación, ¿vale? Es decir, tenemos que preguntar una vez más, en este caso, Estela, ¿desde cuándo tienes, no sé si es tu caso, desde cuándo tienes el concepto de esta sintomatología de la dermatitis atópica y ver un tipo de separación? Y la separación en el sentido amplio. ¿Qué significa la separación en sentido amplio? Puede ser, me separé de mi pareja, me divorcié, se me murió mi padre o mi madre o un hermano. Es decir, tenemos una separación, ¿vale? Puede ser también una mudanza, es decir, me separé de mis amigos y de mi territorio. Puede ser, me separé de mis compañeros de clase, me cambié de colegio y empezó la dermatitis. Puede ser, se me murió mi mascota, entonces hay separación. Tienes que buscar principalmente, Estela, un conflicto de separación, principalmente desde cuándo lo estás teniendo. Ir no mucho más atrás de los 6 meses aproximadamente que ha sucedido. Especie de granitos en la mano izquierda, el último me ha aparecido en el dorso de la mano, solo molesta como un granito, granitos en la mano izquierda. Lo mismo, todos los conceptos de aquí, cuando hablamos de psicosomática es importante, por ejemplo, cuando hablamos de temas relacionados a la piel y en la mano nos está dando pistas según la parte afectada, ¿vale? En este caso tendríamos que hablar, la parte afectada es la piel y donde se produce, estos granitos se producen en la mano. La mano tiene relación con el trabajo, todo lo que es el brazo está teniendo relación con el trabajo, y en este caso el trabajo fino, para lo cual una lectura, evidentemente estamos haciendo una lectura muy amplia en este directo, que no es una consulta propiamente dicha, en el cual podríamos estar hablando e investigando un poquito más, ¿no? Entonces en este caso, Mamen, lo que te digo es alguna pista donde puedes ir a buscar, es relacionado a quiero separarme de un trabajo o quiero estar más cerca de un trabajo. Es decir, siempre tenemos que buscar en las dos puntas. Como dije, mano y brazo, en las manos tienen que ver con el trabajo fino, inclusive después cada dedo de la mano, a ver si me pone el dorso de la mano, cada dedo de la mano tiene que ver, tiene una descodificación. Este dedo tiene que ver con los secretos, este dedo tiene que ver con el compromiso, este dedo tiene que ver con temas sexuales, este dedo tiene que ver con juicios y este dedo tiene que ver con alimentación, alimento afectivo, para lo cual cada dedo de la mano tiene una descodificación. En este caso es una pista, ¿vale? Vuelvo a insistir, Mamen, búscalo por ahí. Y si no, puedes buscar también, como te digo, el diccionario de descodificación o biodescodificación o diccionario bioemocional, creo que se llama. Buscas mano y buscas es en el lateral, aquí. Bien, lo mismo, pregúntate desde cuándo lo tienes y busca relacionar el trabajo. El trabajo también, resentido amplio, el trabajo que tengo en mi casa, el trabajo que tengo con mis hijos, el trabajo que tengo con mi marido, el trabajo que tengo, el propio trabajo en sí. Es decir, puede ser un trabajo real o simbólico, ¿vale? Bien, más consultas. Estela dice, es de tu hija de 4 años, desde bebé. Bien. Si es desde tu hija de 4 años, esto también lo he aclarado muchas veces, cuando el niño o la niña tiene un problema que lo tiene desde la etapa desde que nace hasta los 10 años, tenemos que ir a buscar conflictos que pertenecen a lo que se denomina proyecto sentido gestacional, que es hasta los 3 años. En este caso, si empezó, lo tiene desde bebé, es un conflicto de separación que le pertenece principalmente a la madre. Es decir, y aquí vuelvo a insistir siempre en lo que digo, no es culparte en este caso a ti, Estela, de la situación, pero es decir, la niña está de alguna manera psicomatizando algo que ha sido vivido por ti. Es un conflicto de separación vivido por ti. Puede ser que mientras tú estabas embarazada de ella,
se murió algún familiar, puede ser que cuando tú estabas embarazada de ella tuviste una separación con tu pareja o el padre de la niña, un conflicto, una separación con tus hermanos, un traslado, no lo sé. Si me das pistas por aquí, me gustaría para que pudiéramos verlo y analizarlo, ¿vale? Eh, gracias, Mamen. Bueno, no sé si te sirvió, por dónde, ¿vale? Y a ver alguna otra consulta que tengan por allí. Dime, Estela, si realmente en tu caso te resuena esto de la separación mientras tú estabas embarazada. Esto va desde la concepción, nacimiento hasta los 3 años de vida. Este, entonces dice Patricia, y entonces cuando determinamos de dónde puede ser, ¿qué se hace? ¿Cómo se trabaja además en tus consultas? En un conflicto con la separación del trabajo y de pareja, dedos meñiques y anular. Vale, gracias Patri, me están cantando como siempre. Bien, a ver, una vez que nosotros, la toma de conciencia ya representa el 50%, como decimos, del conflicto, de la solución del conflicto. Es decir, tomar conciencia, es decir, traer de mi inconsciente esa información que se está queriendo manifestar en forma de sintomatología, lo traigo de mi inconsciente a mi consciente, es cuando yo ya lo puedo empezar a soltar. Bien, ¿qué significa empezar a soltar? Es importante hablar de la experiencia. Si no puedo hablar con un terapeuta, o porque no puedo pagarme un terapeuta, o porque no tengo tiempo, o lo que fuera, es importante escribir sobre esa experiencia que me ha tocado y escribir de forma visceral. ¿Qué significa esto? Es escribir de todo lo que yo he sentido en esa experiencia y cómo esa experiencia no se ha ajustado a lo que a mí me hubiera gustado que fuera esa experiencia. Sacar toda esa bronca, toda esa ira, toda esa rabia, toda esa tristeza, toda esa impotencia, toda esa frustración, sacarla o hablándolo, como decimos siempre, lo que tú no expresas se imprime en tu cuerpo, o eventualmente escribiéndola. Para nuestro cerebro, escribirla o hablarla es lo mismo. Por lo tanto, una vez que tú tienes identificado dónde está el conflicto y dónde está el psicoshock, donde se originó ese conflicto, es decir, dónde se superaron tus umbrales de tolerancia porque la situación no se ajustó a lo que tú pensabas que tenía que ser, que debería ser o que tendría que ser, ahí es cuando tú te permites sacar visceralmente esa energía de tu cuerpo, hablando de la experiencia y como te digo, hablando de esa frustración, de esa rabia, de esa impotencia que tienes por esa situación de que no se dio como tú querías que se diera. Bien, sí, en la gravidez, muy bien, Estela me dice que en la gravidez ella y su padre, del padre de la niña, tuvieron muchos problemas en la relación y se separaron cuando ella tenía 3 años. Bien, bingo, ya lo tienes. Es decir, ¿qué es lo que en este caso? Este caso, lo que curiosamente lo que tendrías que hacer es trabajarlo tú. Es decir, tendrías que trabajar tú este conflicto para que curiosamente, como la niña está dentro de los 10 años, si tú trabajas este conflicto de la separación, ¿qué es trabajar este conflicto? Es lo que estaba diciéndole a Patricia en este momento. Es decir, sacar toda tu frustración, toda tu rabia por esa separación, todo lo que te supuso a ti esa separación, hablar visceralmente de la impotencia que has sentido porque el padre no estaba, porque el padre no quería, porque el padre no te apoyó, porque no congeniaban, porque tenían problemas dentro del territorio. Es decir, eso puede afectar, este tipo de conflicto que me estás contando puede afectar a esta separación, como tiene la niña ahora, esta dermatitis atópica que corresponde a un conflicto tuyo, es decir, este conflicto lo has vivido tú y lo psicomatiza la niña por lo que se denomina incorporación emocional, o también le podría haber afectado a nivel de bronquios. Podría haber tenido asma, temas de bronquitis, también relacionados a broncas dentro del territorio. Por lo tanto, es correcto lo que te decía, ¿no? Es decir, que al final este conflicto viene del proyecto, en este caso, si es de tu niña de 4 años, viene del proyecto sentido gestacional por esta separación que has tenido con el padre de ella cuando tenía 3 años. Entonces, en la medida que tú lo trabajes,
tú te permitas expresarlo y a su vez hablarlo con la niña desde el amor, evidentemente, contándole bueno, que tú y su padre no se llevaban bien y por eso tuvieron que separarse, etcétera, etcétera, y que esto es un conflicto que no le pertenece, haciéndoselo consciente, vuelvo a insistir, hablándoselo desde el amor y no enjuiciando a su padre ni nada por el estilo, sino una vez que tú has hecho tu trabajo personal de sacar toda esta ira, esta rabia para poder perdonar esa situación, perdonarlo y perdonarte, una vez que has hecho eso, puedes hablar con la niña y curiosamente vas a ver que la niña mejora. He contado muchos casos también de experiencias con niños menores de 10 años con determinada sintomatología que las madres querían traérmelos a la consulta y al final, trabajando el conflicto con la madre, solucionaron los niños. Bien, nos quedan 2 minutos más. A ver si, espero, Estela, que te haya servido la, la aclaración y de cómo solucionar este tema. Y estaba bastante claro. Es curioso cuando encontramos el psicoshock emocional, también puede producirse en ti lo que denominamos una descarga, ¿no? Ganas de llorar, temblores en el cuerpo, te puede venir vómito, diarrea, es decir, esto es una fase de reparación de tu cuerpo. Una vez que la persona toma conciencia, está expresando y sacando todo eso del cuerpo, ¿no? Lo sacamos también en términos de sintomatología. En este caso estaríamos hablando de una fase que se le llama fase vagotónica o fase reparatoria del conflicto. Y lo puedes experimentar de esta manera con lo que se llama una descarga. Bien, si no hay muchas consultas más, daremos la finalización. El miércoles que viene estaré con Fabio Teixeira, que hablaremos, tenemos 2 temas, o le voy a proponer hablando de 2 temas, un tema de transgeneracional, porque también Fabio trabaja con temas de psicosomática y transgeneracional, y o hablaremos del curso de milagros, que tengo muchas ganas de hablar del curso de milagros. He empezado nuevamente este año con el día 1 de la lección 1, 2, 3, 4, 5, ya llevo las 6 primeras lecciones del curso de milagros. También agradezco a Carolina que me metió dentro del grupo nuevo del curso de milagros y estoy haciendo los ejercicios. Así que hablaremos con Fabio Teixeira o de una cosa o de la otra. Las últimas, respondo. Patri me pregunta también, glaucoma en el ojo izquierdo, si te da tiempo, si en otro día, bueno, siempre nos tenemos que preguntar la función del órgano, ¿vale? En este caso, el ojo es un órgano que me permite ver, por lo tanto me tendré que preguntar qué cosas estoy viendo y no quiero ver, o qué cosas he visto y no quería ver, ¿vale? Y las cosas de ver son metafóricas, no sé, cosas en mi vida que no quiero ver esta situación del COVID y de repente me puede salir una catarata, un glaucoma, algo que me dificulte la visión. Después dice Miriam, es posible verte en el espejo más gorda de lo que estás, ¿podría el cerebro ver esto? Bueno, aquí no lo sé si el cerebro podría ver esto. La verdad que no lo sé. Es decir, la mejor forma de saber si estás más gorda es con la báscula, Miriam. Te pones la báscula y así no tienes problemas. Si tú te ves si la báscula te dice que pesa lo mismo, entonces pesa lo mismo. Entonces tendrás que cambiar de espejo en este caso. Había hablado en el directo del año pasado. Bueno, sí, ya fue del año pasado, del mes pasado, del tema de los conflictos de sobrepeso, ¿no? El sobrepeso es multifactorial, pero tiene que ver con el síndrome de abandono, de sentirse solo o sola frente a una situación de peligro, y todo lo que es el alimento, obesidad y sobrepeso, tienen que ver con el alimento afectivo y está relacionado mucho con la función materna. Bueno, gente, ha sido un gusto como todos los miércoles en este Día de Reyes. Feliz Reyes para todos y todas en este espacio de libres pensadores y pensadoras conscientes. Así que, como siempre, nos veremos el miércoles que viene. Si tienen alguna duda, alguna consulta, la pueden hacer a través de Instagram, de las redes sociales o en la página web. En pronto estaremos sacando el curso online de psicosomática clínica y transgeneracional. Prontito. Ya en la academia online está el de introducción a la PNL, el Practitioner Coach en programación no lingüística y coaching de principio a fin.
y estaremos sacando, como decía, muy probablemente el mes que viene, el de psicosomática clínica y transgeneracional online. Así que gracias a todos y a todas y espero verlos y verlas el siguiente miércoles. Chau, chau.